¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmoronaba por la traición de alguien que amabas? Hoy te contaré la historia de María, una mujer que vivió un amor profundo y perfecto, hasta que su esposo, Andrés, decidió abandonarla por la vecina. Pero la vida da giros inesperados, y 10 años después, Andrés regresa, no para retomar lo que tenían, sino para pedir ayuda. Antes suscríbete, dale like y comparte. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, María había construido una vida aparentemente perfecta junto a su esposo, Andrés. Desde el primer momento en que se encontraron, había una conexión mágica, una chispa que iluminaba su mundo y que les prometía un futuro lleno de amor y complicidad. Compartían risas en el sofá, paseos bajo la luna y sueños que parecían inquebrantables. Pero esa ilusión se desvaneció como un espejismo en el desierto cuando, un día, María regresó a casa y encontró una carta en la mesa de la cocina. Las palabras escritas en ella eran un golpe devastador. Andrés la dejaba, no por un motivo que pudiera entender, sino por la vecina, una mujer que había sido hasta ese momento solo una figura distante en su vida cotidiana. La traición fue un puñal que la atravesó, dejándola sin aliento y sumida en una soledad abrumadora. La ruptura fue repentina, como un rayo que partió el cielo en una tormenta. María recordó aquel día con una claridad desgarradora. Andrés había llegado a casa con una mirada distante, como si estuviera en otro mundo. Sus palabras fluyeron como un torrente, desbordando promesas de amor que parecían una vez inquebrantables. «Ya no puedo más, María. He encontrado a alguien más». La revelación de que su corazón pertenecía a la vecina, quien siempre había estado ahí, apenas un muro de separación, fue como una traición con la que no podía lidiar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, cada una de ellas representando los sueños que se desmoronaban. A medida que sus palabras se deslizaban, María sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La rabia, el dolor y la desilusión se entrelazaban en un torbellino de emociones. No solo perdió a su esposo, sino también la visión de un futuro que había sido construido con amor y esfuerzo. Los años que siguieron al abandono fueron un viaje de autodescubrimiento y resiliencia. María, al principio paralizada por el dolor, comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. Decidió que no se dejaría vencer, que su historia no terminaría en la decepción. Se sumergió en su trabajo, dedicándose a su pasión por la pintura, algo que siempre había dejado de lado en favor de ser la esposa perfecta. Cada trazo en el lienzo se convirtió en una forma de expresar su dolor, su ira y, eventualmente, su esperanza. Con el tiempo, las galerías comenzaron a mostrar su arte y la gente empezó a reconocer su talento. Cada logro la llenaba de orgullo y lentamente la mujer quebrada se transformó en una figura fuerte y segura. Hizo nuevos amigos, estableció nuevas rutinas y, aunque la herida de la traición nunca sanaría del todo, comenzó a encontrar paz en su nueva vida. Cuando menos lo esperaba, el pasado decidió golpear a su puerta de nuevo. 10 años habían pasado desde que Andrés había tomado la decisión de dejarla, y en esos años la vida había seguido su curso. María había encontrado una nueva paz, y aunque todavía había momentos de tristeza, había aprendido a vivir en el presente. Un día, mientras organizaba una exposición de sus pinturas, vio a alguien al fondo de la sala. Su corazón se detuvo al reconocer a Andrés, pero era un hombre diferente. La tristeza y la desesperación estaban marcadas en su rostro. Su presencia era un recordatorio palpable de todo lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse, y un torrente de emociones la invadió. Nostalgia, ira, confusión, pero sobre todo, una extraña compasión. Andrés se acercó con pasos inciertos, como si cada movimiento estuviera lleno de temor. Lo que había sido una figura autoritaria en su vida ahora parecía vulnerable, un reflejo de la tormenta interna que había atravesado. Con voz temblorosa, le confesó que había pasado por tiempos difíciles. Su relación con la vecina no había salido como esperaba. Ella lo había abandonado, dejándolo solo y enfrentando problemas financieros que lo habían llevado a una situación crítica. María sintió una mezcla de compasión y rabia, recordando el dolor que él había causado.
La lucha entre el deseo de ayudar y el rencor por el pasado se convirtió en un dilema moral que la consumía. ¿Podía realmente extender la mano a quien le había roto el corazón? ¿O era un acto de traición a sí misma? La vida le había enseñado a ser fuerte, a levantarse de las cenizas, pero ahora se encontraba en la encrucijada de decidir si su fortaleza podía abarcar el perdón. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Las emociones de María eran un torbellino de amor, rencor, nostalgia y compasión que chocaban entre sí. Recordaba cada momento de su vida juntos, cada risa compartida, pero también cada lágrima derramada. En su mente, se debatía entre el deseo de ayudar a un hombre que había sido parte de su vida y la certeza de que, al hacerlo, podría abrir viejas heridas que aún no habían sanado del todo. Sentía el peso de la historia entre ellos, como una carga que le costaba dejar ir. La traición de Andrés había marcado su vida de manera indeleble, y ahora se enfrentaba a la decisión de ayudarlo o cerrarle la puerta de su corazón para siempre. Esa ambivalencia la mantenía despierta por las noches, sopesando sus opciones, cuestionando sus sentimientos. María sabía que su elección no solo afectaría a Andrés, sino que también definiría su propia historia. La vida le había enseñado que el perdón no siempre era un regalo para el otro, sino también un acto de liberación para uno mismo. Así, la protagonista se encontró atrapada entre las sombras del pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo, luchando por encontrar su camino en un laberinto de emociones complejas. Mientras se preparaba para tomar una decisión, comprendió que, sin importar el camino que eligiera, estaba lista para enfrentar las consecuencias, no solo por Andrés, sino por ella misma. La decisión de María estaba a punto de tomar forma en su mente, y cada vez que pensaba en ayudar a Andrés, una ola de emociones la abrumaba. Sentía como si cada latido de su corazón resonara con ecos del pasado, recordándole lo que había perdido, lo que había aprendido y todo lo que había reconstruido en su vida. Al mirarlo a los ojos, veía no solo al hombre que había amado, sino también al hombre que la había herido. La mezcla de compasión y resentimiento la mantenía en un limbo emocional, donde las memorias de los buenos momentos se entrelazaban con las cicatrices de la traición. En esos días de reflexión, María se sentó en su estudio, rodeada de sus obras, y se preguntó qué significaba realmente la ayuda. María recordó la importancia del perdón en su propia vida, un concepto que había abrazado con dificultad. Había aprendido que perdonar no significaba olvidar, sino liberar el peso del resentimiento que tanto la había agobiado. La vida no siempre era un camino recto. Estaba llena de giros inesperados que desafiaban nuestra capacidad de amar y de ser vulnerables. A medida que contemplaba el regreso de Andrés, comprendía que no podía dejar que su dolor del pasado dictara su futuro. Decidir ayudarlo o no era, en última instancia, una elección que debía hacer por sí misma, no por él. Así, tomó una decisión que resonaría no solo en su vida, sino también en el eco de su historia compartida. Sin embargo, lo que le ofreció a Andrés fue más que ayuda. Fue una oportunidad para reescribir su propia narrativa, una posibilidad de sanar, no solo entre ellos, sino también dentro de sí misma. Al tomar su decisión, María sintió una oleada de calma que la envolvía, como si cada fibra de su ser estuviera en sintonía con su elección. Cuando finalmente le ofreció su ayuda a Andrés, no lo hizo desde un lugar de resentimiento, sino desde una profunda comprensión de las complejidades de la vida y de las relaciones humanas. La conversación que siguió fue un viaje emocional en sí misma. Ambos compartieron sus miedos, sus pérdidas y las lecciones que habían aprendido en los años separados. Este intercambio no solo fue liberador, sino también sanador, permitiéndoles ver más allá del dolor del pasado y construir un puente hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. María comprendió que el acto de perdonar no era una señal de debilidad, sino de una fortaleza renovada, y que, aunque el camino que tenían por delante podría ser difícil,
Cada paso juntos podría ser una oportunidad para crecer y cambiar. No olvides darle like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué harías en una situación así? Hasta la próxima.